Hola, buenas tardes. En este video presentaremos nuestro proyecto de base de datos, el cual consiste en el desarrollo de un sistema para la gestión de una enfermería escolar. Bueno, en este proyecto realizamos con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de fundamentos de base de datos. A lo largo del desarrollo diseñamos el modelo entidad-relación, realizamos la normalización de tablas y la implementación de la base de datos y verificamos su funcionamiento mediante consultas. Con este sistema buscamos que la información de los alumnos, expedientes médicos, enfermeros, consultas y medicamentos se almacenen de forma organizada y evitando la duplicidad de datos y facilitando su consulta cuando sea necesaria. Nuestro objetivo de general es desarrollar una base de datos relacional que permita almacenar y organizar la información de una enfermería escolar de manera eficiente, segura y estructurada, así facilitando el control de alumnos, consultas médicas, expedientes y medicamentos. Nuestros objetivos específicos es diseñar un modelo entidad-relación que representara correctamente todas las entidades y relaciones del sistema. Después, crear las tablas en MySQL utilizando llaves primarias y llaves foráneas para mantener la integridad de la información. Después, insertar los registros de prueba para comprobar que todas las relaciones funcionaran correctamente. Y por último, realizar diferentes consultas en SQL para demostrar que la base de datos permite consultar, administrar y relacionar la información de manera rápida y eficiente. Una vez explicados la introducción y nuestros objetivos del proyecto, continuaremos mostrando cómo fue la implementación de la base de datos, la creación de las tablas, el ingreso de datos y las consultas que demuestran que el proyecto funciona correctamente. Bueno, una vez creada nuestra base de datos, en esta parte les voy a explicar cómo implementamos la base de datos y cómo funciona. Primero, diseñamos la base de datos a partir del modelo entidad-relación y después la implementamos en MySQL, donde creamos todas las tablas con sus respectivas llaves primarias y llaves foráneas para mantener la relación entre la información. Como se puede mostrar, tenemos la primera tabla que fue alumnos. Esta tabla lleva los atributos que es ID alumno, el nombre, el apellido paterno, materno, la edad, el sexo, la carrera, el semestre, el grupo y el teléfono. Después tenemos la tabla de expediente médico. Esta contiene el ID del expediente, el ID del alumno, su tipo de sangre, sus alergias, sus enfermedades, el medicamento actual que lleva y un contacto de emergencia. Y aquí entraría nuestra primera llave, el 40K, que esta hace referencia a la tabla alumnos en el atributo ID alumno. Después tenemos la tabla de enfermeros. Esta contiene el ID del enfermero, el nombre, su turno y el teléfono. Después tenemos la tabla de consultas. Dentro de esta tabla lleva el ID de la consulta, el ID del alumno, el ID del enfermero, la fecha, la hora, el motivo de la consulta, su diagnóstico y el tratamiento. Y entrarían dos llaves aquí, el ID de alumno que hace referencia a la tabla alumnos y el ID enfermero para que haga referencia a la tabla de enfermero, ya que en la consulta se necesita un alumno que recibe la consulta y un enfermero que dé la consulta. Después tenemos la tabla de suministros, de medicamentos, perdón. En esa tabla lleva el ID del medicamento, el nombre, la cantidad y la fecha de caducidad. Y por último tenemos la tabla de suministro de medicamentos. Esta lleva el ID del suministro, el ID de la consulta y el ID del medicamento y la dosis. Y también lleva dos llaves, una del ID consulta que haga referencia a la tabla de consulta y una de medicamento que haga referencia a la tabla de medicamento. Una vez creada nuestra estructura, comenzaremos a insertar los datos de prueba en cada tabla. Por ejemplo, en la tabla de alumnos, enfermeros, expedientes médicos, consultas y medicamentos y suministros. Esto nos permitirá comprobar que todas las relaciones funcionan correctamente. Como podemos ver, para insertar datos en la primera tabla que es alumnos, insertamos el nombre, el apellido paterno, materno, su edad, su sexo, su carrera,
el semestre del que cursa, su grupo y su teléfono. Después, en el expediente médico ingresamos el ID del alumno, su tipo de sangre, sus alergias, sus enfermedades, su medicamento actual y algún contacto de emergencia. Después, en la tabla de enfermeros tenemos el nombre, el turno y el teléfono. Luego, en la tabla de consultas tenemos el ID del alumno, el ID del enfermero, su fecha, su hora y motivo de la consulta, su diagnóstico y su tratamiento. Después, en la tabla de medicamentos ingresamos los datos que es el nombre del medicamento, la cantidad y la fecha de caducidad. Y por último, en la tabla de suministros de medicamentos ingresamos el ID de la consulta, el ID del medicamento y la dosis. Después de cargar la información, realizaremos las diferentes consultas en SQL. ¿Para qué? Para verificar si el funcionamiento de la base de datos es correcto. Por ejemplo, consultamos los datos de un alumno junto con su expediente médico, las consultas que ha tenido y los medicamentos que se le fueron suministrando. Para empezar con las consultas, empezaremos con los select simple. Empezaremos con select status code from y que nos dé la tabla alumnos. Y como podemos ver, nos da la tabla alumnos, que es el ID del alumno, el nombre, el apellido paterno, materno, su edad, su sexo, su carrera, el semestre del que cursa, su grupo y su teléfono. Después, ahora le pediremos o mandaremos a llamar la siguiente tabla, que es expediente médico. Como pueden ver, aquí tenemos la tabla, que es el ID del expediente, el ID del alumno, el tipo de sangre, sus alergias, sus enfermedades, sus medicamentos actuales y algún contacto de emergencia. Después seguiremos con la tabla de enfermeros. Aquí nos da el ID del enfermero, su nombre, su turno y su teléfono. Después colocamos la tabla de consultas. En esa tabla, como ya lo había comentado, viene el ID de la consulta, el ID del alumno, del enfermero, la fecha, la hora y el motivo, y el diagnóstico y el tratamiento. Después seguiríamos con la tabla de medicamentos. Como aquí se muestra, es el ID del medicamento, su nombre, la cantidad y la fecha de caducidad. Después agregaremos un select que nos dé el nombre, coma y la carrera. From para que nos dé de la tabla alumnos. Como se pudo mostrar, tuve un error porque escribí mal carrera. Ahora sí. Nos muestra la tabla donde solo viene el nombre y la carrera. Después, ahora solo quiero que me dé el nombre y el turno. ¿De cuál tabla? De la tabla de enfermeros. Y como se puede mostrar, me dio solamente el nombre y el turno.
Después quiero que me dé el nombre y la cantidad de la tabla medicamentos. Y como se puede mostrar, me dio solamente el nombre y la cantidad. Después quiero que me dé solo el motivo y el diagnóstico de la tabla consultas. Y solo me dio el motivo y el diagnóstico. Después se nos pide que modifiquemos los datos de una tabla. Para eso utilizaremos el comando alter table para alterar la tabla. Alumnos, el add para indicar qué columna se modificará y será la de correo. Como el varchar y como se puede mostrar nos lo guardó correctamente. Después haríamos lo mismo pero con la tabla enfermeros. Y en el campo de especialidad nuevamente ocupamos el varchar y se nos guardó correctamente. Luego se nos pide que agregamos registros a las tablas modificadas. Aquí ocuparemos el comando update para la tabla enfermeros, set en el campo especialidad que sea igual a primeros auxilios. Después seguiría un where para que nos diga en qué campo sería en el de ID enfermero igual a 1. Después se nos pide que agreguemos el select, pero ahora utilizando el join. Para esto seleccionaremos a.nombre, coma, c.fecha, coma, c.consulta. No, perdón, c.motivo. From en la tabla alumnos. Luego agregamos el join en la tabla consultas. Después el OIN para agregar un a.id alumno que es igual a c.id alumno. Y como pueden ver en la tabla solo nos mandó el nombre, la fecha y el motivo. Sigamos con otro. Select que nos muestre solo el nombre,
tipo de sangre de la tabla alumnos, agregamos el join del expediente médico, luego agregamos el on para agregar a.id alumno igual m.id alumno. Y como podemos ver, solo nos muestra el nombre y el tipo de sangre. Después le diremos que solo nos muestre el nombre, la fecha y el diagnóstico. Agregamos un from para la tabla enfermeros. Agregamos el join para la tabla consultas. Agregamos el on para agregar el e.id enfermero igual c.id enfermero. Y como se puede mostrar, solo nos dio el nombre, la fecha y el diagnóstico. Y por último, diré que solo me dé el nombre y la dosis. Agregamos un from para la tabla medicamentos. Agregamos el join para la tabla suministro de medicamentos. Agregamos el on para declarar ID medicamento igual s.id medicamento. Y como se puede mostrar, solo nos dio el nombre del medicamento y la dosis. Bueno, y con estas consultas demostramos que nuestra base de datos almacena la información de forma organizada y que es posible obtener los datos necesarios de manera rápida y eficiente gracias a las relaciones entre las tablas. Y finalmente se puede observar que el sistema funciona correctamente, ya que permite que se puedan registrar información, consultar la información y mantener la integridad de los datos. Muchas gracias por su atención.